Bueno, pues hoy vamos a comenzar la clase. Este sería el último tema de la unidad 1 del curso Máquinas y Herramientas. El tema sería tolerancias y ajustes. Hoy es 27 de mayo de 2021. Y entonces pues vamos a ver los conceptos de tolerancia, sobre todo, que es algo que se utiliza mucho en las máquinas. Vamos a descargar un archivo para ver el tema. A ver, ahorita se está presentando. No es que se cargue. Voy a, en lo que se carga la presentación, voy a pegar la lista de asistencia ahí en el chat para que se registre, ¿no? Por favor. Es que está tardando mucho esto. Disculpe, creo que a mí no me sale lo del chat. ¿No te sale el chat? No, a mí no me sale. Bueno, ahorita la pego al grupo Sí. en un rato más. Los que se puedan registrar ahí, pues ahí lo pueden hacer. Ahora sí se la cargo. ¿Los demás sí la ven? ¿Sí ven la lista de asistencia? No, profe, tampoco me está ¿Tampoco la ven? escuchando. No, O sea, no ven el chat. No, profe. Entonces la pongo más tarde la pongo en el WhatsApp. Bueno, esto tarda mucho en cargarse, entonces mejor vamos a cargar el pintarrón. La pizarra.
Se me cerró. Se fue. A ver. Aquí está. Bueno, no sé si ahí se empieza a ver la pizarra. A mí no me aparece nada de pizarra, profe, ni No ni empieza a presentación cargar. de No, es pizarra. que dice que la está presentando apenas. La está cargando. Vamos a ver con la de Microsoft. Ahí la está cargando. Si no se tarda mucho. Ahí ya se ve. Sí, por favor, a mí ya me salió. A ver, ¿Sí? Está como cargando. Está cargando. Sí, es que la velocidad del internet es lo que nos falla. Bueno, entonces vamos a ver el concepto de tolerancia, que es lo que viene ahí en las presentaciones. Pues, tolerancia y ajuste. Esto pues se usa mucho para los ensambles. Entonces tenemos aquí una pieza. Está así. Y esta pieza se le pues llama esto es el agujero. Y la pieza que se le va a ensamblar, esto sería el agujero. Que es donde va insertado un eje. Y el eje pues es el que se va a insertar aquí, ¿no? Este sería el eje.
Entonces, pues esto como se fabrica en serie, en grandes cantidades, no siempre todas las piezas pues quedan igual. Entonces aquí se corre el riesgo de que cuando se fabrique una pieza, tanto el agujero como el eje, no embonen, no ensamblen adecuadamente, o quede muy pequeño el agujero o muy grande el eje. Entonces para eso se utilizan las tolerancias. La tolerancia pues es el espacio que hay, vamos a decir, vamos a pensar que aquí está derecho. Este es el espacio que hay entre uno y otro. O sea, sería la tolerancia. Entonces, cuando se fabrica la pieza, cuando se hacen los planos de fabricación, se especifica ese espacio o tolerancia. Entonces, esto se hace, por ejemplo, si son milímetros, se toma un diámetro, digamos, un diámetro que le vamos a llamar nominal. El diámetro nominal. ¿Qué es el diámetro nominal? Pues es el diámetro, yo le llamo comercial, para entenderlo más fácil. Es el diámetro comercial. O sea que este diámetro, cuando compramos un tornillo, por ejemplo una tuerca, vamos a la ferretería, pedimos, por ejemplo, un tornillo de 10 milímetros de diámetro, ¿no? Ese es el diámetro nominal. Esos 10 milímetros es como se maneja en forma general, pero no es el diámetro real. Esto no es real. Aquí le vamos a poner no es real. Simplemente es una forma de pedir el tornillo o la tuerca. Esto aplica casi en todo, en tubos, en tubería, en ejes, en frenos, pues casi en todo. Todo lo que tenga que ser ensamblado aplica esto. En tuercas. Entonces, este no es real. Lo real sería considerar la tolerancia, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, y esto aplica para cualquier sistema, cuando pedimos una tuerca, por ejemplo, de media pulgada, lo que estamos indicando es el diámetro nominal. Es un diámetro que se maneja comercialmente, pero no es el real. Si lo medimos con un vernier o un micrómetro, no va a dar esa medida, no va a dar la media pulgada o los 10 milímetros, va a dar otra medida. Entonces, de entrada, se utiliza ese diámetro nominal. Entonces el diámetro nominal se pone así, 10, por ejemplo, 10 milímetros. En la parte superior, aunque ustedes lo han visto en los dibujos, se pone la tolerancia. Aquí lo voy a indicar así nada más, superior. Y abajo del 10 se pone la tolerancia inferior. ¿Qué significa eso? Vamos a borrarle aquí. Que si por ejemplo tenemos un eje de 10 milímetros con una tolerancia superior de 5 micras, aquí son 5 micras en la tolerancia superior, y bueno, no se ponen 5 así, se pone
Se debe poner así. Para que todo esté en milímetros se debe poner así. Estas son 5 micras de tolerancia superior y la tolerancia inferior digamos que sea de 1 y esto está en milímetros. O sea, estos son 10 milímetros y este serían 10 puntos, si lo sumamos, la superior serían 10.05 milímetros con esta tolerancia, y con la de abajo pues sería restarle. ¿Cuánto sería 10 menos 0.001? ¿Cuánto les daría eso? No, 9.999. 9.999 con otra décima, otra por acá, para que sean 3, 9. otro 9, así, y son milímetros. Entonces quiere decir que cuando se vaya a fabricar esta pieza, el máximo que se le va a dar van a ser 10.005 milímetros y el mínimo sería 9.999 milímetros. Esa es la tolerancia. Y entonces esto se va a ajustar a estos valores. Y si manejamos esta tolerancia o estos valores de fabricación, cuando utilicemos una pieza así de 10 milímetros diámetro nominal, pues nos aseguramos que sí va a ensamblar, si tiene estas características de tolerancia. O sea, de 100 piezas que se fabriquen, pues nos podemos asegurar que las 100 vayan a ensamblar, o sea, que no le vaya a faltar, o que quede muy holgado también. A veces pasa también eso, que queda muy holgado y no se ajusta, y eso pues no va a hacer que funcione adecuadamente. Entonces, eso es la tolerancia, son valores superiores e inferiores respecto a un diámetro nominal. Ese es el concepto de tolerancia. No sé si queda claro. O si se entiende lo que es la tolerancia. Bueno. Entonces la tolerancia sería la máxima tolerancia es de 10.5 milímetros o como. Sí, este es el mayor. O sea que tú cuando lo fabriques puedes fabricarlo así. O le vas a dar A 10. Esta medida máxima va a ser de 10.005 fabricado, ¿no? Por ejemplo, el eje. Hay para eje y hay para agujero. Este sería el eje, ¿no? O sea, no se puede pasar de este. Puede estar entre estos valores, ¿no? ¿Y cuál va a ser la mínima? Para fabricarlo, pues el que está acá, ¿no? A lo mejor estos valores están muy cortos, ¿no? Pero a veces las tolerancias ya están estandarizadas, son más grandes. Este es el valor menor que se puede fabricar. ¿Qué pasa si a este le damos menos? En lugar de 99 le damos 97. ¿Qué pasaría ahí? Si es un eje, va a quedar muy holgado, ¿no? O sea, como decimos, queda muy guango, muy holgado. Entonces no va a funcionar el ensamble. Y si lo hacemos más grande, si lo hacemos a 10 punto, por ejemplo, 0.10, así, ¿qué le pasaría?
Si lo fabricamos, o lo pedimos, a lo mejor no lo fabricamos, lo pedimos. ¿Qué le pasaría si se mandó a hacer así? Exactamente, no entra. Y es lo que pasa, ¿no? Eso pues a lo mejor lo hemos visto alguna ocasión, que no entran las piezas. Porque no se respetó esta tolerancia. Y generalmente las piezas se fabrican en serie, o sea, se estandariza. Es muy caro hacer una pieza sola, ¿no? O sea, hacerla en un torno es muy caro, porque es una sola pieza. Es más barato hacer 100 piezas, ¿no? En una fábrica, en un taller, que hacer una sola. Hacer una sola, pues te va a salir 4 o 5 veces más cara que hacerla en serie. Entonces, para que funcione todo esto, se tienen que respetar las tolerancias. O sea, estos valores se tienen que respetar. Y entonces así el usuario, el cliente, pues todos los ejes van a funcionar. O sea, todos van a entrar donde debe de ser y va a funcionar el sistema. Esa es para eso sirven las tolerancias. Entonces, esto de las tolerancias está estandarizado, o sea, está seguido por una norma, que es lo que viene ahí en las presentaciones que ustedes vieron en este tema. Y se usan letras, para esto se usan letras para agujero y eje. O sea que las tolerancias no nos las vamos a sacar de ningún lado, sino que las vamos a sacar de unas tablas que nos dan esos valores. Entonces, por ejemplo, para el agujero, o sea, se maneja el agujero, que es donde entra el eje y el eje, ¿no? Es macho y hembra, no se le conoce. Entonces el agujero usa letras mayúsculas. Usa mayúsculas. Por ejemplo, la H, así. Y el eje, todo lo que esté en minúsculas, porque ahí ya no se pone eje ni agujero, simplemente se usan letras. Se usan letras minúsculas. Por ejemplo, la G. Si vemos una G ahí en la simbología que ahorita vamos a manejar, quiere decir que se está refiriendo al eje. Si vemos una H así mayúscula, cualquier letra mayúscula, se está refiriendo al agujero. O sea, se están sacando las tolerancias del agujero o del eje. Y con esto lo identificamos. Entonces, por ejemplo, podemos encontrarnos una nomenclatura que diga 30 E mayúscula 5, así. Esto es una tolerancia. ¿Qué indica el 30? Pues lo que decíamos hace rato, ¿no? Es el diámetro nominal. Esto está en milímetros, ¿no? También hay para pulgadas. Aquí lo vamos a usar nada más en milímetros, diámetro nominal. O sea, este es un agujero de 30 milímetros. Sabemos que es un agujero porque su letra es mayúscula. Y aquí lleva otro número. Este es el IT, que ustedes ya lo vieron ahí las tablas. Es el llamado, este se le llama índice de calidad.
Esto va a aparecer en los planos. En los planos de fabricación. Estas tolerancias, ¿no? Entonces es importante la interpretación de planos. ¿Por qué? Porque ustedes, pues, dentro de algún poco tiempo, pues van a ser ingenieros. Y aunque no hagan los planos, a lo mejor no les va a tocar hacer los planos, pero sí les va a tocar leer los planos o interpretar los planos. Entonces van a encontrarse con muchas simbologías, por ejemplo, de tuberías, de instrumentos, de control. ¿Qué más pueden encontrar? De soldaduras, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vemos esto en un plano, esto nos está indicando las tolerancias. Y ahí es donde pues buscamos las tablas y podemos saber a qué se está refiriendo esta nomenclatura, ¿no? Eso es lo importante o lo valioso de esto, ¿no? El ingeniero lo que hace es interpretar y manejar planos. O sea, generalmente, pues a lo mejor en alguna etapa pues se elabora, ¿no? Pero generalmente los ingenieros lo que hacen es leer los planos. ¿Para qué los lee? Pues para saber cómo están funcionando los sistemas donde está trabajando. Entonces, esa es una parte. Y esto aplica en todas las ingenierías, ¿no? Nada más en mantenimiento, en mecánica, en industrial, en química, en cualquier ingeniería va a haber siempre planos, ya sea de fabricación o de operación. Entonces, por eso es importante pues saber entender esto y saber que está en algún lado y saber dónde buscarlo, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en manuales o en los mismos libros de dibujo industrial. Pueden encontrar esta información, que es la que se está presentando en la exposición de la actividad de esta semana. Entonces, lo que quiero que veamos es aquí una tabla. Quiero buscar la tabla para aquí está. Yo decía que aquí estaba. A ver si esto no tarda mucho. Estamos liviano. Y pues no quiso. No quiso mostrar el contenido. Bueno. Bueno, entonces vamos a verlo en las tablas que tienen ustedes. Ustedes tienen ahí a la mano también las tablas, ¿no? Porque aquí no me deja proyectarlo. Entonces vamos a encontrar la tolerancia de este valor, ¿no? ¿Cuánto es la tolerancia? Sabemos que son 30 milímetros de diámetro nominal. Entonces nos vamos a ir a la tabla 1. La tabla 1 del documento. Todos tienen el documento ahí donde vienen los ajustes. Pues vamos a la tabla 1.
Voy a ver si de aquí la puedo... Si la puedo proyectar, que no me deja proyectar. Ah, sí. A ver. No creo que va a presentar. Dice que está presentando. A ver si lo presenta. Ustedes me dicen cuando se vea, ¿no? Es una tabla de ajustes. ¿Sí se ve? No, profe. No, profe. ¿Sí se ve? ¿Sí la logran ver? No se ve. ¿Todavía no? No. No saca. No, profe, no se ve nada. A ver, vamos a cargarla otra vez. ¿Tampoco? Bueno, entonces vamos a hacerlo con la pizarra. No deja proyectar. Bueno, entonces ustedes abran la tabla 1, que viene en la presentación que dice ajustes, para que lo vayan viendo en su casa o donde estén. Entonces, en la tabla 1, ¿sí lo tienen? ¿Sí lo lograron abrir? Espero tantito. En la tabla 1, del lado izquierdo dice cotas nominales, se refiere a los diámetros. Entonces, aquí tenemos un diámetro de 30 milímetros. Entonces, del lado izquierdo buscamos la columna que diga, por acá dice de 18 a 30, ¿no? Así está, ¿no? 18 a 30. Este es el diámetro nominal. Estoy en la tabla 1. Diámetro nominal. Entonces dice que es de 18 hasta 30. La que sigue, el siguiente renglón sería de 30 o más. 30 o más. Quiere decir que es mayor de 30. Entonces, por eso vamos a tomar este de 18 a 30. Entonces, eso sería en el renglón contra la columna. ¿Qué columna vamos a tomar? Pues la del índice de calidad, que es este. Entonces, localizan aquí donde dice 5. Debe ser IT 5. ¿Dónde está esa tabla, profe? Es la tabla 1 al final. Esa. Se llama tipos de ajustes el documento. Está en PDF. Y hasta el final del documento vienen muchas tablas. La tabla sí. La primera que viene, ahí dice tabla 1. La tabla 1. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, ¿qué valor De tiene el 18. IT5?
el IT5. Ajá, IT5. Con esta columna. 11, No, pero es de 18 a 19, 30. Es 9, ¿no? ¿9 qué? 9, ¿Qué son? ¿Qué unidades son? tolerancias milimétricas, No, pero ahí dicen las unidades, ¿no? En la parte superior dice. En la misma tabla dice. micras, Ok, son una micras. micra, 9 micras. 9 micras. ¿Qué es una micra? Las micras se escriben así, ¿no? Esto quiere decir mu, mu. Mm, ¿Qué es una micra? Quiere decir 10 a la menos 6 metros. Esa es una micra. Así se pone, ¿no? Se pone así. Este es de mu, m. Este es algo muy, muy pequeño. 10 a la menos 6, ¿cuánto es? Pues es... En metros sería la millonésima parte. O sea, si lo pusiéramos así en ceros, la millonésima parte de un metro. O sea que si un metro la dividimos en 1.000.000 de partes, eso sería una micra. Pero como estamos trabajando en milímetros, un milímetro, o viéndolo de otra manera, 1000 micras mil micras es un milímetro. ¿Cuánto es un milímetro? Pues es algo muy, muy chico, ¿no? Entonces, no, ¿sí? 1000 micras es un milímetro. Es como viene aquí, ¿no? Una micra, o verlo de otra manera, una micra es punto 001 milímetro. Eso es una micra. O sea, es la milésima parte de un milímetro. Esa es una micra. Si tenemos un milímetro que pues es como un cabello, ¿no? Un milímetro es como un cabello más o menos el espesor. Ese cabello lo dividen en 1000 partes, van a obtener una micra. Una de esas partes es una micra. Una de esas 1000 partes va a ser una micra. Eso es una micra, es algo muy muy pequeño. Entonces aquí son 9 micras. Ese es el valor que nos da la tabla. Entonces ya tenemos esa parte, ¿no? Ya sabemos que es un agujero que tiene un índice de calidad de 5 y todo eso corresponde a 9 micras. Ya tenemos eso. Ahora nos vamos con la letra. Hay que buscar esta letra. Entonces busquen en la tabla del documento dónde está la letra E. En las tablas que ven ahí hay unas que empiezan con minúsculas. ¿En qué tabla aparecerá la letra E mayúscula? en la tabla 4, En la tabla 4. Entonces nos vamos a la tabla 4. Entonces utilizamos la tabla 4. Del lado izquierdo vienen los valores del diámetro, ¿no? Diámetro nominal. Entonces, M se refiere a eso ahí, M. Entonces dice que debe ser entre 18, o sea, es parecida a la otra, ¿no? Nada más que esta viene así. Viene una M que dice que es menor o igual que 30. Ajá. Y mayor o igual que 18. Prácticamente lo mismo. O sea que está entre 18 y 30, pero aquí acuérdense, cuando es el igual, quiere decir que sí lo toca. Y en la que sigue, en el renglón que sigue,
no lo toca. El renglón que dice, vamos a borrarle acá mejor. O sea, el de abajo de este último dice M. A ver, ¿cómo dice? Dice mayor que 30 y menor igual que 40. Y aquí no es igual, aquí es mayor que 18. Cuando dice mayor, y 40. no lo toca. Cuando está eso. ¿Se acuerdan de las clases de cálculo? Ahí es donde se veía esto, ¿no? Sí. Cuando el signo mayor o igual está así solo, quiere decir que no lo toca. Cuando se antepone un igual, quiere decir que sí toma ese valor. Entonces, aquí sí toma el valor de 30 y acá no. Aquí no toma el valor 30. O sea, quiere decir que es mayor de 30. Todo lo que sea mayor de 30, pues ya va a corresponder acá. Entonces, el renglón que vamos a utilizar es este de acá, el de arriba. Entonces, ¿para qué lo vamos a usar? Pues nos vamos sobre el renglón y donde esté la letra E mayúscula, ¿qué valor le corresponde? Ahí se lee que es TIN, que quiere decir tolerancia inferior. ¿Qué valor le correspondería? Hacia la derecha. O sea, por acá debe haber una letra E. Y donde se crucen la E con este renglón, aquí se va a leer un valor. ¿Cuánto vale ese valor? ¿Qué valor tiene? ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿No es el más 40? 40. Sí, 40. Más 40. ¿40 qué? Pues también son micras. Todas son micras, ¿no? Como lo dice en la primera tabla, todas son micras. Entonces, esta es la tolerancia. La tolerancia inferior de 40, ¿no? Y la T, esta de acá, es la tolerancia. Esta se le llama nada más tolerancia. La primera que sacamos acá es tolerancia. Esta es la tolerancia inferior. Y vamos a calcular la tolerancia superior. Entonces, para calcular la tolerancia superior, ahí viene una fórmula. Esa fórmula está en el documento, en ese mismo documento que están utilizando. Se van a ir a la página donde están las gráficas, donde dice figura 1, que es la página 8. Dice nomenclatura para agujeros y ejes. ¿Sí lo ven? Entonces nos vamos a la parte Página 8. Página 8. Es una figura. ¿Sí? Ah, sí. Entonces nos vamos a la parte que dice agujeros. Ahí en la parte que dice agujeros hay una gráfica y ahí vienen todos los tipos de agujeros, ¿no? Las letras mayúsculas, y vienen unas fórmulas del lado derecho. Entonces ahí dice que para calcular la tolerancia superior hay que sumar la tolerancia inferior con la tolerancia, o sea, dice así: tolerancia superior va a ser igual a tolerancia inferior más la T. Entonces, dependiendo de lo que estemos calculando, ya sea agujero o eje, vamos a ir a esa gráfica y utilizamos las ecuaciones. ¿La T qué es, profe? La T es la tolerancia, la que se calculó acá, la primera.
Es tolerancia. Y el inferior sería ahí. Pues nada más se suman. Es la tolerancia. Entonces nada más vamos a sumar que son 40 Pero micras. Estos son 40. la Más. tolerancia inferior es para 40 micras. Sí. Sí, pues es la que calculamos acá. La que salió de la tabla 4. De hecho ahí dice, en la tabla 4 dice T inferior. Entonces van a ser 49 micras. Así. Esta es la tolerancia superior. Y los 9. ¿Mande? Los acá, por los ¿Cuál? 9. Los 9 de acá. Eso. Es la que calculamos aquí. Cuando se hizo... El del diámetro. Ajá. Cuando se utilizó la tabla 1 con el IT, Ah, de ahí sale. a ver. ¿Sí? ¿Sí está claro? No es mucho... No es complicado. No está enredoso. O todo junto. Entonces, ¿cómo quedaría todo esto? O sea, ¿para qué sacamos todo esto? Pues para sacar las tolerancias y saber cómo se va a fabricar este agujero. Entonces ponemos aquí el diámetro nominal y ponemos la tolerancia superior. ¿Cuánto es la tolerancia superior? Pues esta que dice aquí. Se pone, pero como son micras, se tiene que poner .049. No parece 49 esto. Ahora sí. .049. Esta es la tolerancia superior. Esto está en milímetros. ¿Por qué .049? Porque esto lo dividimos entre 1000 para que me den los milímetros, ¿no? ¿Cuánto valdría la tolerancia inferior? ¿Qué le ponemos aquí abajo? ¿Qué iría aquí? En esta parte. Pues aquí está, ¿no? Esto vale la tolerancia inferior. Entonces va aquí punto 0.040. Esto indica las tolerancias. La mayor es esta. .049 inferior, .040. Pero esto pues ya trasladado a la fabricación, ¿cómo quedaría? Que al final lo que interesa. Va a quedar como 30 punto, o sea, lo sumamos. De hecho aquí se le pone así más y aquí se le pone menos para indicar que este es mayor y este es menor. 30.0 49, 0.49 así, milímetros. Y luego la inferior, ¿cómo queda? Pues hay que restarle, ¿no? Réstenle esto. No va a ser 30, va a ser menos de 30. ¿Cómo queda el de aquí abajo? 30 menos .040. ¿Cuánto les da?
¿Sí? ¿Sí se entendió? Este sería entonces, este le vamos a llamar diámetro máximo. Voy a ver si cabe. Este es el diámetro máximo. ¿Y cuánto valor tiene el diámetro mínimo? ¿Cuánto valdría el diámetro mínimo entonces? Pues hay que restarle 30 menos 0.040. ¿Cuánto es eso? 29.96. 29. Ahí necesitamos otro a 3 dígitos. Otro acá. Después del 6. ¿Cuántos se le están restando, profe? .040. Después del 6, ¿qué valor sigue? El 5. 5. ¿Sí? Entonces el valor mínimo es este, 29.96, ¿no? Esto parecería que es muy poco. Se le resta 1. No, .040. 0.040. 30 menos, aquí tienes el menos. 0.40. Ajá, .040. Entonces no quedaría de eso. ¿No ¿Sí? da? Punto cero. ¿No da eso? No, pues serían 30.09. No, pero es menos. .040. Al de arriba se suma, pero el de abajo hay que restarle, porque hay que quitarle, ¿no? Por eso aquí O sea, se le pone menos. le quitamos a 30. Ajá, 30 menos .040. Ah, ¿Sí da esto? sí, ya. Sí, y esos son esas son las tolerancias. Estas son las tolerancias. Para que ensamble el eje con el agujero y no se quede, o no entre, o quede muy holgado, que también es peligroso, ¿no? Que quede muy holgado porque no hace su función, no si su función es digamos, puede ser como funcionar como una palanca. Tenemos así un agujero y acá hay un eje, bueno, un intento de eje. Bueno, está muy exagerado, ¿no? Si su función es que esto sea como una palanca, o que sea, pues no sé, puede ser una biela o un pistón. O sea, pueden ser muchas funciones este modelo, este sistema. Entonces, si esto queda muy grande, muy holgado, pues se va a estar moviendo, ¿no? Va a golpearía aquí, golpearía las paredes, por ejemplo, y lo va a dañar. Con el tiempo, pues se va a dañar. Y luego también, si queda muy justo, si apenas entra, pues también se daña, ¿no? Porque ahí puede darse el caso de que, como está muy justo,
se puede, el mismo, cuando hay, por ejemplo, aquí generalmente hay aceite o grasa, entonces la grasa con el aceite, cuando está muy pegado y hay polvo, esto se cristaliza, que es un fenómeno que ocurre mucho cuando hay polvo. Entonces las piezas se cristalizan. Eso le ocurre, por ejemplo, a los frenos de los coches. Hay una cristalización y entonces la pieza pues se fractura. Los valeros también pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un equipo que está expuesto al polvo, por ejemplo una harinera o una fábrica de tabiques o cemento, los valeros al final también se tienen que ensamblar. Y si se cristalizan por el polvo y la grasa, pues se van a romper, ¿no? La cristalización, pues es nada más que las piezas están así. Cuando se cristalizan, se unen. Eso es cristalizar, ¿no? Y si se fractura esto, pues se viene todo se fractura. Entonces es un peligro eso, que esté tan justo, tan pegada la pieza, ¿no? Metal con metal puede dañar pues todo el mecanismo. Es algo que no es deseable. Entonces por eso existen las holguras, los ajustes, para que trabajen adecuadamente. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿O dudas? A ver, por ejemplo, si tienen vamos a hacer uno así, 50G 5. ¿Qué sería? ¿Qué elemento sería? ¿Eje o agujero? ¿Qué sería ahí? Si tiene la G, ¿qué está indicando? Es una minúscula, entonces indica eje, ¿no? Entonces aquí hay que hacer lo mismo. Hay que sacar el diámetro nominal con la tabla 1. Aquí siempre se usa la tabla 1 para el primer paso. Para estos 50, si nos vamos a la tabla 1, no sé si lo alcanzamos a hacer porque ya queda poco. Menos 10 en G5. No, pero para los 50, 11, ¿no? Le corresponde 11. Yo digo la tabla. La tabla. En la tabla 2, menos 10. Para la tabla 2, para 50. Para el G. FG. Sí. Con 50 no hay valor. No. ¿Es menos 10, no? No. Porque es mayor. Es el que es igual. Fíjense que bueno que salió este 40. ejemplo. Porque dice M vale. Voy a ponerlo aquí como está. Vale, 40 igual a 50. 50, 40 y mayor de 40. Y la que sigue dice que M vale que dice de 65 no hay valor. y mayor de 50. Entonces, ¿cuál deberíamos de tomar aquí? ¿El primero o el segundo? De acuerdo. El primero. El primero debe ser.
porque dice que es Entonces no hay menor o valor. igual. O sea, aquí toma el valor de 50. Entonces, si nos vamos a ese Ajá. renglón, no aparece valor para la tolerancia de G. ¿Qué significaría? Ajá. No, Que no existe esa tolerancia. Eso significa, no existe. en el otro, ¿cuál sería, profe? ¿Cuál otro? No, pues es que aquí ya se acabó, En el primer ataque. porque como La no, primera tabla no se ocupa ahí. la primera tabla es 11, da un valor de 11, pero no aparece este valor de la G, porque no existe esta tolerancia. A lo mejor existe la de, No, sí. ¿cuál? La de ABC, cualquiera de esas podría existir, pero ya tolerancias mayores que esa ya no existen. Entonces, eso qué bueno que salió aquí, porque hay que revisar esa parte. Sería 11. Sí, el 11 Entonces, corresponde a la IT, ¿no? Al índice de calidad. IT. Pero cuando ya nos vamos a la tolerancia para el eje, pues no se encuentra este valor. Ujú. No se encuentra en la tabla porque no existe. Esa sería la respuesta. Ok. Entonces tenemos que utilizar tolerancias que existan. Porque esto a lo mejor lo tenemos que hacer nosotros. En un momento dado, si ustedes, por ejemplo, a lo mejor no van a tornear la pieza, ¿no? Necesitan un eje para hacer una reparación, ¿no? De una máquina, ¿no? Entonces necesitamos mandarla a hacer a un taller porque es una pieza muy especial. Entonces pues hay que mandarla a un taller mecánico. Entonces pues tenemos que especificar las tolerancias. ¿Qué tolerancias se requieren para la fabricación? Eso es lo que hay que poner. Por eso es importante esta parte. Y eso es muy común, o sea, una parte de lo que hacen los ingenieros es canalizar los trabajos hacia afuera de una empresa, ¿no? O sea, solicitudes de mantenimiento, de reparación de algo o de fabricación de una pieza, eso es algo muy típico en la ingeniería. O es una de las actividades típicas de un ingeniero que tenga que hacer requerimientos de trabajos. Entonces por eso pues tenemos que saber interpretar los planos y ver cómo funciona la pieza. Pues imagínense un eje, los ejes son muy caros, un eje solo, pues sí, va a salir muy caro. Entonces, pues tenemos que asegurarnos de que se fabrique de tal manera que funcione. Porque si lo hacemos y luego no funciona, pues ahí nos pasamos a perjudicar todos. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Mañana no va a haber clases porque se suspenden actividades por el aniversario de la ciudad. Entonces nos veríamos hasta la siguiente semana. Pero pues igual si tienen dudas, acuérdense de lo que hay que entregar. Hay varias cosas que hay que entregar. Si tienen dudas de eso, pues ya me lo comunican. Ujú. Sí, dime. El examen entrega para Pues creo que para mañana, ¿no? Porque ya fue una semana. Me lo entregan en PDF para que yo se los califique. En PDF se los califico y se los regreso calificado para hacerlo más rápido. Mandamos Sí, me lo mandan todo el correo, el examen. No. todo a mi correo. Ya les había dado mi correo, ¿no? Ya no me acuerdo de su correo. ¿Lo puede poner aquí, por favor? Ese es su correo, el examen. Sí, a mi correo. Aquí está mi correo. Tómenle una foto. Y me lo manda, ¿no? Ahí está mi correo. Aquí son R's, todos son R's. Y está todo junto. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Y nos vemos, ¿no? La siguiente semana. Gracias. Hasta luego.
Después de